Lo que Dios permitió que Dios les enseñara está basado en Isaías capítulo 6, versículo del 3 al 7. Dice, ¿quién irá? ¿Quién irá a llevar ese evangelio? ¿Quién irá a conseguir esos millones de jóvenes que están esperando que tú vayas a llevarles ese evangelio? Ahora que me invitaron a ser expositor de Lima, yo decía, Lima es prácticamente casi el 40% de la población del Perú está en Lima, y es un montón de gente. O sea, el reto que tienen ustedes es enorme. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo del 3 al 7. ¿Cuánto lo tiene? Dígame, amén. Isaías capítulo 6, del 3 en adelante. Déjame leer desde el 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron cuando la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Versículo 8. Y después oí la voz del Señor, decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, es necesario que los que vamos a servir a Dios, ¿no?, seamos enviados para cumplir la gran comisión. Para cumplir ¿cuál es la gran comisión? Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero uno no puede cumplir la gran comisión si no entendió el gran mandamiento. Y el gran mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay una gran comisión si no entendiste el gran mandamiento. Y ese es uno de los errores que cometemos. Mandamos a gente a cumplir la gran comisión sin haber cumplido el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, es importante también en este versículo nos habla que aquella persona que va a llevar el evangelio, quien irá, tiene que tener un trato personal con Dios. Un trato personal para poder oír su voz. Este trato personal, ¿sabes qué? Te dará la convicción, te dará realmente el denuedo y la seguridad de tal manera que por más dura que sea la situación que tienes que llevar tu evangelio, vas a tener éxito. Querido hermano, y solamente eso se puede lograr a través del poder del Espíritu Santo. Porque Él obra en nosotros y solamente así logrará al cumplir la comisión. Hermanos, cuando yo veo este versículo en Isaías capítulo 6, y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra será llena de la gloria. Nosotros decimos, cuán santo es Dios, cuán poderoso es Dios. Y lo increíble es que en Isaías capítulo 6, versículo 3, dice que escuchaban a los serafines, cantaban y decían, Santo, Santo, Santo. En la cultura judaica, cuando uno quiere decir lo profundo, lo alto, lo sublime, lo precioso o lo increíble que es algo, el idioma humano no puede expresar lo que tu espíritu siente, porque realmente el idioma humano es muy limitado en su manera de expresar. Si yo digo a Dios que Él es santo, ¿no? Pero al decir la palabra santo no expreso lo que mi espíritu quiere decirle, y en la cultura judaica se tiene que repetir 3 veces para darle la entonación realmente que mi espíritu quiere decir. Él no es solamente santo, sino Él es santo, santo, santo.
¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque es algo espiritual, no es algo carnal, no es algo humano. Tú no puedes expresar la santidad de Dios con una sola palabra porque el idioma humano queda muy, muy corto para expresar lo que tu espíritu siente. ¿Saben? A mí me encanta la torta de chocolate. Me encanta, y mi esposa hace la mejor torta de chocolate del mundo, ¿no? Y, no, de verdad que sí, de verdad que sí. Oh, no sabes ella, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Magdita ha comido tanto que quedó media chocolate, pero no importa, en fin. Hermanos, realmente, cuando mi esposa hace la torta de chocolate, y yo la amo tanto a mi esposa, y me dice, ¿cómo está? Yo le puedo decir, rico, pero cuando le digo rico, no expresa lo que yo siento por ella, por la torta que he hecho, y le digo, está rico, rico, rico. Y ella dice, wow. Entonces tenemos que entrar a movernos en un nivel espiritual, amén. Entonces imagínate cuando Isaías está ahí en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, y ve la gloria de Dios, dice, Dios mío, él decía, estoy en la presencia de Dios, y los serafines muestran la gloria de Dios, y él lo plasma, decían que Dios es santo, santo, santo. ¿Cuán santo era él? Que le entró temor en su corazón estar delante de la presencia de Dios. Le entró temor en su corazón por esto. Y queridos hermanos, ¿saben? En el versículo dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra se rellena de su gloria. Versículo 4 dice, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Y cuando Dios habló, los umbrales se quebraron porque era tan poderosa la palabra de Dios. Había tanto poder en él que los quiciales se estremecieron. Se estremecieron por su presencia. Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y Él está aquí en este momento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La presencia de Dios está en medio de nosotros y los quiciales de este edificio se están estremeciendo. Porque lo que tú viniste acá a preguntar es decir, ¿quién irá? Y serás tú quien va a ir. Eres tú quien va a ir. Querido hermano, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra realidad humana. Realmente, cuando estamos en un servicio como este, preparando agua para poder alcanzar miles de jóvenes, la presencia de Dios está con nosotros y automáticamente lo que siento allá seré yo. Pero soy humano, no soy perfecto, soy hombre pecador. De verdad. Y esa es la condición que debemos decir, realmente seré yo el escogido. ¿Por qué me invitaron a mí a este congreso de Abba? ¿Por qué fui yo el elegido? Si tú sabes, Dios, que no soy perfecto. Tú sabes que tengo debilidades y el diablo las conoce y es justamente ahí donde me tienta. Yo me siento débil, Señor. No me siento digno de poder ser aquella persona. ¿Quién irá? ¿Quién puede ir? Oh, Dios mío. Mi esposa me conoce muy bien. Conoce mis virtudes, mis talentos, pero también conoce mis defectos. Mis compañeros de colegio lo conocen. Algunos líderes de la iglesia saben cuál es mi debilidad. Pero sabes, cuando tú comienzas a pensar de esa manera, quiero decirte algo, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Porque solamente los valientes dicen, Señor, yo necesito que me perdones mi pecado. Necesito que me perdone mi pecado, porque yo no soy digno de ser elegido para esta gran comisión. Yo no soy digno. En el versículo 6, y cuando él abrió su corazón, dice, ay de mí que voy a morir por estar en la presencia del Santo, Santo, Santo. Estaba reconociendo su condición de humilde, porque realmente no somos nada ni nadie para decir, Señor, yo soy un escogido, tienes que usarme porque yo predico lindo, soy bueno y soy descendiente de emperadores incas, mira ahí, sangre Tupac Amaru, puedes ser un gran líder. No soy nadie, no soy absolutamente nada. En el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado de donde dice, del altar con tenazas.
Cuando yo me ponía a pensar, ¿cómo habrá sido ese efecto, no? En el altar había un carbón encendido. ¿Y cómo es un carbón encendido? Está al rojo vivo, lleno de poder, lleno de la presencia de Dios, al rojo vivo. Y cuando lo tomó, yo ¿sabes qué me di cuenta? Que ese carbón encendido era Cristo Jesús. Porque lo sacó del altar. Y ese carbón encendido al rojo vivo lo trajo el serafín con unas tenazas, con mucho cuidado. Lo llevó y sacrificó ese carbón encendido. Lo sacó del altar y lo llevó al rojo vivo. Y cuando puso en los labios de Isaías, le quitó todo pecado. Pero el carbón quedó negro y frío porque tenía que pagar el precio por tu pecado. Y murió el carbón. ¡Cuánto amor! ¿Cuánto amor? Del altar sacaron un carbón encendido y lo puso en la boca y dijo, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios y les quitará toda culpa y limpio todo tu pecado. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que dejar de ser rojo vivo y caer por tierra como en cenizas por 3 días, por amor a ti. Y fue limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, aquí ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Yo pregunto, ¿qué proceso tuvo que pasar Isaías, que siendo un hombre inmundo delante de la presencia de Dios, al escuchar que estaba delante del Santo, 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 y cuando él hablaba, los quiciales de los umbrales temblaban y todo se estremecía, y de pronto viene un serafín y le quita todo pecado? ¿Qué proceso pasó para que clame, heme aquí, envíame a mí? ¿Saben? Esta es una profecía para estos días y hoy se está cumpliendo. Dentro de ti. Querido hermano, me gustaría que pases conmigo por favor a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8. Y todos ustedes, porque estoy hablando con pastores y líderes que conocen la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 8, Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y saben, en el capítulo 2 se cumple toda la profecía, viene el Espíritu Santo y dice que cuando entró el Espíritu Santo era como un viento recio, que todos los quiciales de la casa temblaban y todo tembló y hubo un viento fuerte. Era la misma presencia del Santo, Santo, Santo de Isaías cumpliéndose hace 2000 años. Lo mismo pasó. ¿Quiénes estaban unánimes? Los discípulos de Jesús, porque estaban cumpliendo aquello que Dios les había prometido. Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya. No, Señor, no te vayas. ¿Quién nos va a guiar? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo que les guiará a toda verdad. Amén. Y ellos se juntaron unánimes y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Es increíble cuando tú ves el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y cuando llenó toda la casa, todos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas lo que el Espíritu les daba que hablasen. Y dice la palabra de Dios, y comenzaban a hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Les comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Fueron sus pecados perdonados a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente sus pecados fueron perdonados como Isaías, sino también que fueron limpiados, y había una promesa que serían llenos del poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con denuedo. ¿Saben?
Y dice, en ese día, en ese lugar, habían todos los idiomas que había en el planeta Tierra. Árabes, cretenses, judíos, africanos, arameos, latín, y todos, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y era convincente lo que ellos decían. Y ese día, si yo sigo leyendo, ¿no? Dice que se convirtieron ese día 3,000 personas. 3,000 personas, simple y llanamente, porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo hicieron? Uno, reconocieron que eran pecadores. Yo digo, Pedro, si tú lees la palabra de Dios, dice, déjame leer, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, dice. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano. Mas esto está dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos oirán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales acá abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Saben? Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente al patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios lo que había jurado, que su descendencia en cuanto a la carne alimentaría al Cristo que se sentara en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. Y así recibieron el bautizo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Pastor Alex me estaba enseñando las estadísticas que necesitamos para realmente cumplir la gran comisión. Y realmente admiro, porque la gente de ABA está buscando las estrategias para cumplir la gran comisión. Él lo va a enseñar. Quiero que vean las estadísticas en Latinoamérica, donde por eso ahora se llama ABA América. Y realmente a veces nos quedamos tan cortos en la estrategia humana, pero acabo de encontrar la estrategia. Reconocer que eres pecador. Jesús te lava todo el pecado. Eres lleno del poder del Espíritu Santo. Y un Pedro que no hablaba bien, ¿no? Y saben que un mes y medio antes, o sea, 50 días antes, había negado a Jesús. Y no solamente lo había negado, sino que también él había blasfemado contra Jesús, ¿ya? Hace un mes y medio, Dios lo estaba usando con poder, y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús no vio el conocimiento, las estrategias evangelísticas que pudo haber tenido Pedro. ¿Sabes? Yo me imagino que cuando Pedro amaba a Jesús con todo su corazón, en el momento que estaban entregando a Jesucristo, él fue corriendo porque quería mostrarle cuánto lo amaba. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón estaba ese día que le dijo: Pedro, cállate la boca, por favor, porque tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y sabes por qué estaba Pedro ese día con Jesús? Porque quería mostrarle que no le iba a negar, que estaba equivocado Jesús. Él fue el único valiente que fue a estar cerca de Jesús. Pero cuando hay la presión del mundo y todavía el sacrificio de Cristo no había sucedido, cuando el mundo lo presiona, a pesar de que tenía la iniciativa de ser valiente, le dicen: tú debes morir como él y vamos a hacerte daño a ti. No, yo no lo conozco. Dios mío, ¿qué dije? Segunda vez: no, sí te hemos visto que tú andabas con él, te hemos visto. No, yo no lo conozco. Segunda vez, su carne una vez más.
Satanás quería decirle, no vas a ser escogido porque eres un pecador, porque lo niegas en momentos difíciles. En tu trabajo tienes miedo de decir que eres cristiano por perder tu trabajo. Tienes miedo de decir a tus parientes, a tus familias, a tus amigos que eres cristiano. Te da vergüenza y lo negamos porque me ha pasado. Y cuando la tercera vez ya Satanás permite que lo presionen más, yo te he visto andando con Jesucristo, hablas como Él. Y ya no se lo negó, sino que blasfemó contra Él. Yo no lo conozco a ese desgraciado. Blasfemó contra Él. Y en ese momento Jesús lo mira con sus ojos de ternura y le dice, y pensar que igual te voy a usar. Y pensar que tengo planes maravillosos contigo. A pesar de que Satanás te está zarandeando. Y esa mirada, Pedro, esa mirada de Jesús, era ese carbón de fuego lleno de la presencia de Dios que vino y le redarguyó de pecado. Entonces, querido hermano, no hay absolutamente nada que pueda impedir que tú seas aquí en quien será enviado. No hay nadie, no hay nada en absoluto. No importa el pecado que tú hayas cometido, porque quieras o no, Dios te escogió. Dios te escogió. Hermanos, 50 días después, Pedro salió y habló con denuedo. 50 días después. Pero imagínense nosotros cómo nos dejamos guiar por el mundo y no por el Espíritu Santo. Si uno de mis líderes niega a Jesús 3 veces y blasfema, le pongo 1 año de disciplina y lo elimino. Jesús no lo disciplinó. Jesús lo miró y le decía, y pensar que te voy a usar con gran poder en el gran avivamiento mundial de acá 1 mes y medio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? 3,000 personas se convirtieron. 3,000. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Dónde estaba su temor? Ya no lo negaba, no tuvo temor y se paró delante de todo el mundo y habló con poder. Dice, ese a quien ustedes han crucificado, en el nombre de Él tenemos, y hablaba con tanto poder que 3,000 se convirtieron. Hermanos, si vamos al capítulo 3 de Hechos, ¿no? Déjame leerte. Dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿saben? En la hora 9ª de la oración. ¿Qué había pasado? Que Pedro, después de que se convirtieron 3,000, se va a su aposento alto y se sienta y dice, Dios mío, ¿qué es lo que tengo? Que no me lo merezco. Yo, quien negué a Jesús y lo insulté, Dios me usa con poder. Y se sentó. No puedo creerlo. ¿Y sabes? Y de pronto se dio cuenta que era algo que él no se merecía tener, sino que fue designio de Dios. Y de pronto al día siguiente se levanta y le dice a Juan, le dice, Juan, tenemos que ir a predicar el Evangelio. ¿Dónde es el mejor momento? A la hora 9ª, en el templo, donde se juntan todos a orar y donde hacen el sacrificio. La hora 9ª son las 3 de la tarde en la cultura judaica, amén. La hora 9ª nació cuando Moisés mandó a matar al cordero y untar los dinteles con la sangre. Era la hora 9ª, la hora del sacrificio, y fue implantada por Moisés. La hora 9ª es el momento que Cristo Jesús expiró y entregó su sangre, entregó su vida por amor a nosotros. La hora 9ª. Y era el momento preciso. Y la hora 9ª, a raíz de toda esta tradición, la cultura judaica siempre hacen el sacrificio de la hora de la oración, donde todos se juntan en el templo, en la mezquita. Y Juan y Pedro decían, ¡vamos! Ya no había el temor, ya no había de vergüenza. ¿Qué había pasado con Pedro y Juan? ¿Estaban llenos de qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando ellos salieron, déjame leerte, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora 9ª de la oración, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna en los momentos que entraban al templo. La puerta de la Hermosa era el lugar que dividía a la gente del mundo con el lugar santísimo. Cuando llegaban ahí, solamente podía entrar la gente varón. Dice, la puerta hermosa, entraban para varones y mujeres del pueblo que podían entrar a pedir hacer su sacrificio.
Y saben, lamentablemente, toda aquella persona que tenía un problema de su pie torcido, era tratado como alguien inmundo que no podía entrar. Y siempre en la puerta de la Hermosa habían cojos, ciegos, y siempre traían a aquella gente que no podían entrar al lugar santísimo, ¿no? Solamente podían entrar aquellas personas que tenían un cuerpo completamente perfecto para poder entrar ahí y salían. Y siempre esa gente vivía de la misericordia de la gente que entraba ahí. Y ese día había un cojo. Y saben, cuando yo veo esta historia, y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Él nunca se imaginó en su vida entrar ahí. ¿Sabes cuánto tiempo estaba ese hombre ahí? Dice que tenía esa enfermedad por 40 años. Qué increíble, 40 años, número de prueba, ¿no? Para que pidiese limosna y no dejaban entrar al templo porque no podía entrar por su deformación que tenía. No era perfecto, ¿no? Era un hombre lisiado. ¿Saben? Cuando yo estaba preparando esta prédica dije, Señor, ¿y qué es la puerta hermosa? Es Abba. Es el corazón de Dios. Miles de jóvenes este año van a entrar por la puerta la hermosa, la presencia de Dios, a través de ustedes, porque ustedes serán los Pedros y los Juanes que van a hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque tu condición es la misma de Pedro, porque somos pecadores, sí somos pecadores, pero salvados por la gracia de Dios. No tengo el poder para hablar, pero no voy a hablar en mi conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Y lo voy a hacer, porque nada puede impedir que yo lo haga, porque no lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿saben? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, versículo 3, le rogaba que le diesen limosna. ¿Saben? Algo yo admiro, a mí me encanta cuando veo las historias de Jesús, y dice la palabra de Dios, si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzaría todos los libros de la humanidad para escribir todo lo que Él ha hecho. Porque la vida de Jesús fue sobrenatural desde que nació hasta que ascendió a los cielos. Amén. La Biblia desde que comienza hasta que termina es sobrenatural. Y no lo puedo negar, no lo puedo negar. Queridos hermanos, cuando yo veo esta parte de la Biblia y cuando vio el mendigo a Pedro y Juan, se les acercó para pedir limosna. Les digo una cosa, él no quería un milagro, él no necesitaba un milagro, él no tenía fe para tener un milagro. Ya que voy a romper muchos paradigmas, ¿no? Para recibir tu milagro tienes que tener un fe. Él no quería un milagro, él quería plata. 40 años vivía de la limosna, y no está mal vivir de limosna si eres un lisiado, está muy bien que vivas de limosna. Pedro y Juan ni por acá se imaginaron encontrarse con él, ni tampoco querían hacerle un milagro, porque no era su intención. Ellos querían testificar y cumplir la gran comisión, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo y querían ir a un lugar donde había mucha gente y predicar el Evangelio de Cristo. Mira el cuadro. Ellos venían llenos del poder, sin temor, sin vergüenza, caminando con denuedo a predicar dentro del templo, aunque los metan a la cárcel. Y había un personal lisiado. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos, él dijo, míranos. Entonces estuvo atento esperando recibir ellos de algo. Mas Pedro dijo, mira, viene Pedro y lo ven ahí, ¿no? Una limosnita. ¿Cómo se mete en mi camino? Estoy yendo a predicar el Evangelio. Míranos. No tengo ni oro ni plata. Yo no he venido a dar limosnas a nadie. Y en eso el Espíritu Santo demuestra, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, déjame leerte, dice, ¿no? Mira, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron sus tobillos y sus pies. Eso quiere decir que sus tobillos y sus pies estaban torcidos para adentro, y sus tobillos y sus pies metidos para adentro. Entonces ese tipo se arrastraba con sus manos, como mucha gente hay en el centro de Lima caminando pidiendo plata, así.
arrastrándose y que se ponen hojotas en sus rodillas para no hacerte daño. Y se arrastraba 40 años y lo levantaron y con el nombre de Jesús lo levantó y se enderezaron sus tobillos y sus pies. Y mira lo que dice el siguiente versículo 8, que dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo. ¿Cómo? Pasó la puerta, entró, porque ya no era lisiado. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo Jesús. ¿Sabes? Ese hombre 40 años estuvo en la puerta porque su pecado, porque su condición de lisiado no le permitía entrar a ese lugar. Pero ¿saben? Eso no fue el milagro. Esa no fue la intención del milagro. Ahora recién viene el milagro. Ahora recién viene el milagro. Escúchame. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de, ¿qué cosa dice? De asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué efecto produjo ese milagro? La gente estaba asombrada y espantada. Decían: Dios mío, estos que vienen, ¿qué poder tienen? ¿En el nombre de quién vienen? Dios mío, están hablando de ti. Están hablando de ti. No en tu poder, sino en el poder que está detrás tuyo. Y la gente va a reconocer ese poder y se va a espantar y se va a asombrar. Dios mío, decía, ¿qué tienen ellos? Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, y todo el pueblo atónito, dice, todo el pueblo atónito, ¿qué hizo? Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón o la Hermosa, y viendo esto Pedro, comienza el milagro, y dijo: es increíble, yo decidí tomar a Juan, ir predicar el evangelio en el lugar que se necesita predicar el evangelio. Y cuando Dios vio la decisión, lleno del Padre y Espíritu Santo, Dios dijo: ok, va a ir a predicar mi evangelio, yo haré un milagro para que lo escuchen todos y se conviertan más a Cristo. Porque cuando tú vas a ir a predicar el evangelio en Abba, sabes que Dios va a hacer milagros increíbles para que la gente se entere y millones de jóvenes lleguen a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque cuando uno decide y no tiene vergüenza y dice: a pesar de mi pecado de 1 mes y medio, que negué a Jesús, que blasfemé contra Él, y hoy decidí que Dios perdone mi pecado, yo voy a ir a predicar el evangelio sin temor, aunque me metan a la cárcel, aunque sea perseguido. Y cuando tú decides eso, ir a predicar con denuedo, Dios va a hacer milagros sobrenaturales en el camino. De verdad. Nada puede impedir que tú lo logres. Nada. Hermanos, hoy día me trajo el Señor para decirte algo. Tienes que ir a predicar con denuedo. Tienes que ir a hacerlo en tus conferencias. Tienes que traer a miles de jóvenes que están lisiados, llorando y clamando en la puerta llamada la Hermosa. Y sabes que esa puerta se abrió, que es el corazón de Jesús, que se llama Abba. Y saben, y Dios va a hacer milagros impresionantes. Lo profetizó Isaías. Mis hijas verán visiones. Profetizarán, se levantarán. Vivimos tiempos en que se está cumpliendo la palabra de Dios. En el año 2018 se cumplen 70 años de que Jerusalén es una nación. Y Daniel dijo: a los 70 años verán mi poder profetizado. 2018 es un año que van a pasar cosas increíbles. El día de ayer me entero que de pronto van a firmar un acuerdo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, profetizado. Y cuando digan paz y bienestar, vendrá la presencia del Señor Jesucristo, vendrá su venida. Amén. No estamos hablando ahorita de un pequeño congresito en el Perú. Estamos hablando del corazón de Dios, se está extendiendo de una manera muy sutil. Muchos pastores que yo conozco me dicen: oye, pero Abba no sale en noticias, no tiene grande Facebook. Y dice: no, Dios no habla así, Dios no trabaja así. Abba es de una manera sobrenatural, en otros medios. Amén. El año pasado tuvimos más de 10,000 jóvenes en todos los Abbas. ¿Y cuántos jóvenes fueron al 2010? ¿5,000? Del 2010 al 2018, si ellos tenían 10 años, deben tener 18 años ahora.
Y los que tenían 15, 20 nomás. Y esos 10,000 jóvenes este año tienen que convertirse en quizás 20,000. ¿Por qué no? Ahora te voy a contar por qué. ¿Saben qué preciosos? Ya me perdí, no me acuerdo dónde estoy. Y cuando dice, versículo 12, y viendo esto Pedro respondió al pueblo, dice, varones israelitas, por segunda vez se paró de nuevo, dijo, entonces el poder de Dios no se fue de mí. Sigue, como cuando pasó en Pentecostés. Ayer 3,000 se convirtieron. Ahora voy a aprovechar esta oportunidad. Y dice, viendo esto Pedro respondió, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato cuando él estaba resuelto a ponerlo en libertad, mas vosotros lo negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis hace 40 años, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dada a este está completamente sano en presencia de ustedes. A ese que negaste, a ese que un día dijiste, Señor, me usarás a mí, a este, en su nombre, él está sano. Este joven dejó las drogas. Este joven reconoció a su hijo. Esta señorita que fue ultrajada y violada, ahora es usada con poder. A esta, ¿a quién? En el nombre de Cristo Jesús. Y comienzan a apartar la puerta, hermosa. Y comienzan a entrar jóvenes. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí pasare será bendecido. Satanás no quiere que ustedes abran la puerta. No quiere. Manténganos lisiados fuera de la puerta y denle ahí propinita, denle limosna, ¿no? Reuniones de juveniles, comiditas, no estoy en contra de eso, campamentos. No, hermanos, vivimos tiempos extremos. Nos necesitamos pasar la puerta y empodera lo que lleve el evangelio con poder. Úsalo con fuerza. Hablamos de niveles sobrenaturales que Dios ha decidido mandar. Hermanos, dice acá, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y viene la gracia, porque ellos ya fueron golpeados por la palabra de Dios. Ustedes lo negaron, ustedes lo crucificaron, ¿sí o no? Y sin embargo, hace poco les dio de comer a sus hijos y a todos ustedes. ¿Te acuerdas tú cuando restó a tu hija? ¿Te acuerdas tú cuando hizo un milagro con tu hijo que estaba endemoniado? ¿Te acuerdas tú? Sí, y ahora lo niegas y lo crucificas. ¿Por qué? No es por tu culpa, tranquilos, fueron engañados por Satanás. Después de darles duro, le da la gracia. Hasta vuestros gobernantes fueron engañados por Satanás, porque tenía que cumplirse lo que Dios quería cumplir. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por su boca, versículo 18, que a todos sus profetas que Jesucristo tenía que padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y en ese preciso instante, cuando Pedro dice, y arrepiéntase para que Cristo borre sus pecados, ¡bum!, viene otra vez el carbón de Cristo y comienza a tocar a esas personas en su boca. Y comienza a ser sanados, perdón de pecados. ¿Saben? Versículo 10 dice, y dice así, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, para que haya sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, Señor vuestro Dios os levantará profeta entre los hermanos como a mí, y oiréis que todas las cosas que yo hablé. Y saben, de pronto toda esa gente se queda atónita. Los toman y los llevan al concilio. Versículo capítulo 4. Y con esto quiero terminar.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero ¿saben qué? Pedro dijo, tranquilo Juan, ya lo saben. Estamos en la cárcel, pero ya lo saben. ¿Qué saben? Que si no tienen a Cristo, no tienen la vida eterna. Porque tu trabajo no es que los jóvenes se conviertan a Cristo. Tu trabajo es decir el Evangelio, que es, si no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna. Y estaban en la cárcel. Y eso no le gusta a nadie escuchar. No le gustaron los sacerdotes. Y lo echaron mano y lo metieron en la cárcel. Y saben, aconteció al día, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero escucha el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 más 3,000 de ayer. ¿Cuánto van? 8,000 en 2 días, llenos del poder del Espíritu Santo. 8,000 en 2 días. Hemos llegado a 10,000 jóvenes desde el año 2010. Pedro llegó a 8,000 en 2 días. ¿Cuántos Pedros hay acá? Levante su mano. ¿Cuántos tienen el espíritu de Pedro? Levante su mano. Si yo comenzara a multiplicar 8,000 por cada uno de ustedes, el pastor Alex estaría feliz con su estadística y diría, lo logramos. Porque este año 2018 es el año que van a predicar en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, entonces versículo 8, entonces Pedro, yendo del poder del Espíritu Santo, 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolo en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? O sea, llamaron a todas las autoridades, dice, gobernantes, autoridades eclesiales, ministeriales, del gobierno, policía, la FBI, la CIA más, porque no podían entender cómo puede pasar esto. Y la pregunta era, ¿en el poder de quién han hecho esto? Era la pregunta lógica. 8. Entonces Pedro, ¿qué dice? ¿Qué cosa? Entonces Pedro, ¿qué cosa? Lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder. Vuelvo a repetir. 50 días antes estaba blasfemando y negando a Jesús. Un maldito pecador. Y comienza el levantamiento más grande de la historia del universo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Y ahora el cobarde dice que me maten por Cristo. No importa, será glorioso. Pero esto me van a escuchar. Y dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, sacerdotes, fariseos. Ustedes son que edifican la obra de Dios. Ustedes han reprobado, han pateado la piedra. Edificadores. ¿Edificadores de qué? Si la cimentación en tu casa, en tu iglesia, en tu hogar no es Cristo, no estás edificando nada. Todo se va a caer, les decía. Palabra dura. Palabra dura. Porque Dios a quien ama, corrige como un padre a un hijo a quien quiere. Yo tengo un colegio, primaria y secundaria, y desde que entran a secundaria a los 11 y 12 años, yo no les hablo como adolescentes jóvenes, les hablo como a hombres, porque en la cultura judaica pasas de niño a joven. Y Abba no es un congreso para adolescentes, es un congreso para jóvenes, y esos jóvenes están en la capacidad total de escuchar palabra fuerte y dura, porque solamente eso va a transformar sus vidas.
Solamente eso. No vamos a venir, Abba, y todo el mundo sabe, Abba no es hacer shows, no es hacer que hay que salvarlos, subir a la barca para salvar a esos pueblos que... No, estamos levantando un ejército que necesitan herramientas grandes y poderosas. Y decirles en su cara a los jóvenes, si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Y no me digas que no te lo advertí. Porque Dios a quien ama corrige. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza en ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13, escúchame. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, eran hombres pecadores, que no podían ni siquiera hablar bien, que no eran grandes famosos, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hasta las autoridades van a decir: qué bueno que Abba vino a mi ciudad. Porque un alcalde dirá: mi hijo estaba en drogas, fue a Abba y fue transformado. Y no puedo negar que Abba es la puerta hermosa de Jerusalén. Y hoy día la presencia de Dios está en este lugar. Y hoy día quiere darte el poder del Espíritu Santo para que prediques con denuedo, con amor y misericordia. Porque es el año 2018, 70 años de que se recuperó Jerusalén como nación. Es el año que la ONU va a declarar paz y tranquilidad, como profetizó en Apocalipsis. Y cuando digan paz y tranquilidad, entonces vendré. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Quizás sea el último Abba. Toma tu condición y en el nombre de Cristo Jesús, levanta tu mano, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, lléname del poder del Espíritu Santo. Toca el carbón del lugar santísimo y ponlo en mi boca. Ahora repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mi vida y úsame como a Pedro para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué preciosos? Qué buen privilegio de estar delante de los patriarcas de nuevas generaciones. Es un honor para mí estar delante de gente preciosa. Gente que el diablo te decía: no, tu iglesia no, a tu iglesia no le gustan los jóvenes, a tu iglesia no, pero el día Dios te dice: yo te voy a usar a pesar de. Jesús te está mirando cuando miró a Pedro, cuando había negado por tercera, y decía: y pesar que te voy a usar con poder, no en tus fuerzas. Y cuando vayas con denuedo, yo te aseguro que Dios va a hacer milagros y portentos. Y la gente no podrá negar. Porque dirán: no podemos decirle nada, mira, él estaba en drogas y ahora está sano. Ella era una prostituta, ahora es una mujer santa. Este joven era loco, andaba en la calle como ahora mira, es un predicador de la palabra. No podemos negar, amén. Los amo, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.